Así cuando de pie, busque sus Biblias. En primera epístola a los Corintios, hoy vamos a terminar con esta epístola. Versículo 19 al 24. Estaba mirando mis notas y el primer sermón fue el primer domingo en febrero. Y ahora terminamos el último domingo en enero. Fue exactamente un año que estamos estudiando este libro y hoy terminamos. Dice así, capítulo 16, versículos del 19 al 24. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludamos unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. ¿Cuánto más lugar? Y vemos aquí, hermano, las salutaciones finales de Pablo. La semana pasada vimos las instrucciones que eran finales. Hoy las salutaciones. Está dando saludos, no más de parte de otros también. El apóstol Pablo termina su carta con sus saludos y él incluye algunas instrucciones y advertencias también. Más que nada, vemos que terminando esa carta con esas palabras, pero es un resumen de toda la carta, epístola. Él deseaba para ellos que el amor de ellos abundara tanto hacia el Señor como el uno por el otro. Quería que estuvieran preparados para la venida, el regreso del Señor Jesucristo. Vemos aquí, hermano, empezando en el versículo 19, vemos aquí las salutaciones finales de 19 a 21, pero primero de las iglesias en Asia. Se dirán, ¿qué tiene que ver eso? Es muy importante eso. Usted viene aquí y dice en el versículo 19. Recuerda que Corinto estaba en la provincia de Acaya. Y él estaba escribiendo desde Éfeso. Y vemos aquí entonces que él estaba mandando saludos de parte de las iglesias de Asia. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Cuando pensamos en Asia, no es todo el continente que tiene China, India y Rusia, Mongolia, no está hablando Asia, donde es Turquía hoy en día. Y el país de Turquía está dividido. Una parte está en Asia y otra parte está en Europa. Entonces él estaba escribiendo a lo que sería hoy el país moderno de Turquía, donde es Asia. Y vemos entonces aquí que él manda saludos. Ahora, es importante entender eso. Él estuvo 3 años en Éfeso, administrando. Y durante dos de sus 3 años allí, él estuvo también en una escuela. Él estaba alquilando o prestando una escuela de un hombre que se llamaba Tirano. Y eso es muy importante porque mira conmigo en Hechos capítulo 9, para que tenga mejor idea lo que pasó en Éfeso, para que pueda entender esta salutación, saludos que le está dando. Sí, en Hechos capítulo 19, dije 9, ¿verdad? Hechos 19. Y empezando, usted puede ver aquí, que llegó en Éfeso y había estaba trabajando en las sinagogas, hablando a los judíos. Y en versículo 8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Él estaba entonces en las sinagogas con los judíos. Pero endureciéndose algunos y no creyeron, maldiciendo el camino, que es el Señor,
delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Irán. Era la escuela. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Ahora, es muy importante eso, que Dios bendijo el ministerio de Pablo, estando él en Asia, en Éfeso. Era una ciudad principal de Asia. Y hubo problemas. Estaba en las sinagogas enseñando y predicando. También ya mucha resistencia de parte de los judíos que no creyeron. Entonces, ¿sabe qué? Como dice en inglés, forget it. Yo voy entonces a una escuela, voy a rentar una escuela, un espacio en una escuela. O tal vez él alquiló, tal vez fue prestado, no sabemos si Tirano era cristiano o no. Pero lo que sí sabemos es que él utilizó esta escuela. Y ahí ustedes pueden ver en versículo 10, algo pasó. Así continuó por espacio de 2 años. Ahora sabemos que estuvo 3 años en Éfeso. Pero vemos aquí que 2 de sus 3 años él estuvo en la escuela. Un auditorio, tal vez del tamaño de este o más grande. Y él estaba ahí predicando y enseñando. Ahora mire el versículo 10, en 19 de Hechos. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. En otras palabras, el Señor, en vez de que Pablo fuera a una ciudad y a otra, en esta situación, en esta circunstancia, él estuvo en una escuela y la gente venía a escucharle. Y después regresaban a sus diferentes ciudades y aldeas en Asia. Y muchos creyeron. Posiblemente muchas iglesias, miles de personas recibieron a Cristo por medio de Pablo en esa escuela prestada. Vemos aquí entonces, por eso él dice, regresando a 1 de Corintios 16, 19, las iglesias de Asia os saludan. Aunque había muchas iglesias en Asia, muchas empezaron a hallar en esa escuela de Tirano en Éfeso. Y fueron, aprendieron, fueron discipulados y se fueron. Qué interesante. Y después vemos entonces ahora, estas son las iglesias de Éfeso, en Asia, más bien, que recibieron al Señor por medio de Pablo en Éfeso. Y después vemos de Aquila y Priscila, con la iglesia en su casa. En versículo 19, él dice también, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila eran, recuerda que Aquila también trabajaba con Pablo haciendo tiendas, carpas, para sostenerse. Pero ellos se conocieron en Éfeso, porque Aquila y Priscila tuvieron que salir de Roma, porque él echó fuera a todos los judíos, el emperador. No quería los judíos sino en Roma. Entonces tuvieron que salir y fueron a Éfeso. Y ahí donde conocieron a Pablo. Y se hicieron buenos amigos. Y fue Aquila y Priscila que discipularon a Apolos y le enseñaron el camino. Porque él predicaba, pero no tenía el Espíritu Santo todavía. Vemos entonces ahora algo muy interesante aquí. Yo quiero también enseñarles algo y advertirles de algo. En primer lugar, hermanos, toman ustedes en cuenta que Pablo estaba en una escuela y era un auditorio y había mucha gente y predicaba y les enseñaba por 2 años. Pero en el caso de Priscila y Aquila, tenían ellos una iglesia en su casa. Ahora yo les quiero decir, hay ciertas personas que enseñan que no hay ningún lugar en la Biblia donde dice que se congregan las iglesias
así en un santuario o en un edificio, siempre son en las casas. Pues obviamente Pablo prestó una escuela, no era una casa. Y por medio de este espacio, de esa escuela, muchos aceptaron al Señor y llevaron el Evangelio por toda Asia. Pero también recuerda que Pablo empezó a predicar siempre en las sinagogas, que era un lugar donde se reunían para adorar a Dios. Los primeros cristianos, leer capítulo 2 y 3 y 4 de Hechos, se reunían en el templo. Y de ahí también hubo casas con iglesias. Lo que les quiero decir es, hay ciertas personas que enseñan eso, que las únicas iglesias que son válidas delante de Dios son las que reúnen en las casas. Y ustedes pueden encontrar muchas de estas enseñanzas herejía, es herejía, es mentira, en el YouTube, en el internet. Y cuidado con lo que escuchan y lo que buscan en internet, porque mucho es basura, es herejía. Y viene como pastores, tiene sus Biblias y hablan con elocuencia, pero son mentiras. Prueba está aquí. Ustedes pueden buscar en YouTube pastores que enseñan español o inglés, que las iglesias así no son bíblicas, tienen que ser en las casas. Pero aquí está Pablo en un lugar grande con una congregación por 2 años. Vemos entonces, hermanos, que no es correcto. Y Pablo iba a las sinagogas. Y cuando no pudo en las sinagogas, buscó otro edificio. Y la Biblia dice, no dejan de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es mejor? ¿Una iglesia en la casa, como muchos países, en los países comunistas y musulmanes, donde hay mucha persecución y no permiten que se reúnen, que levantan templos? Entonces sí tienen que reunir en las casas. Pero si estamos en un país libre, aquí como también en las Américas, Norte y Suramérica o Europa, ¿por qué no? Y en muchos países en Asia también, ¿cuál es el problema? Entonces tenemos nosotros que ver que cualquier de los dos está bien. Me acuerdo de mi hijo, Matthew, pastor en una iglesia, en un zoológico allá en Abu Dhabi. ¿Okay? Es interesante, cuando entraba uno yo saludaba al camello, yo me acuerdo. Y el camello era muy amable, tomaba una foto con él. ¿Okay? Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Dónde se reúnen? Ahí está la iglesia. Hay países que tienen que ir debajo de un árbol, porque no tiene libertad. O si tiene libertad, no tiene dinero, ni para construir un edificio. Entonces se reúnen debajo de un árbol. El Señor no está limitado. Pero eso de diciendo, yo me quedo en casa y puedo adorar a Dios. ¿De veras? ¿Dónde dice eso? La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Como digo, no tengo nada contra iglesias que comienzan en las casas. Muchas veces en el norte también, en las ciudades grandes, Nueva York, Chicago y Boston, a veces comienza en una casa, después rentan una tiendita y va creciendo la iglesia. Está bien, no la hace donde es. El que hace la iglesia, el templo, es el pueblo de Dios, no el edificio. Si hay iglesias que reúnen en una bodega. D.L. Moody, gran evangelista de los 1800, murió en 1899. ¿Sabe lo que hacía él? En los 1860, él iba en las calles de Chicago y conseguía $1 y pagaba a niños 1 centavo. En aquel entonces 1 centavo era mucho. Cuando yo era niño compraba un chicle con 1 centavo. Y Hershey Bars por 5 centavos. No quiero que piense que soy tan viejo, pero así era. ¿Okay? Yo compraba un Hershey Bar, mi papá me daba un quarter, una peseta. No, hombre, estaba en el cielo. Voy a comprar 5 dulces, ¿okay? Por 5 centavos. Hershey Bars, O. Henry's y todo eso, Baby Ruth, todas esas cosas. ¿Okay? Y mi favorito era Mike and Ike, pero bueno, para que sepa. Pero el hecho es, yo compraba por 5 centavos, hermano. Ahora es $1. Pero el hecho es, antes de mi tiempo, en los 1800, 1 centavo era mucho dinero. Tú podías comprar un dulcecito y una soda por 1 centavo. Él iba a las calles de Chicago y le prometía, te doy 1 centavo, un penny, si tú vayas a la escuela dominical, a la iglesia, y después te doy un penny.
Él no tenía templo. Y él no era muy preparado. Y las iglesias no querían dejarle enseñar porque no era un hombre preparado. ¿Sabe qué hizo él? Él fue a una cantina. Dijo, ¿sabe qué? Ustedes no abren en la mañana, pura gente en la cruda. Entonces, ¿por qué no me dejan usar yo limpio todo? La cantina era un salón, ¿verdad? Lo limpio todo. Y tenía piano para que vean. Entonces, en la mañana se llenaba de niños y él predicaba la palabra. Y él tenía más niños que la iglesia que no dejaba que enseñara. Y eso como que llamó la atención al presidente Abraham Lincoln. Y él fue y visitó a Moody enseñando a los niños en esa cantina. Ahora, ¿usted cree que una cantina es del diablo? Pues sí, de lunes a viernes, de sábado era del diablo, pero el domingo a la mañana era del Señor. ¿No ven ustedes? Hay que pensar más allá y no siempre limitarse dentro de una caja. Tiene que ser así y así. Te digo, yo vi a mi propio hijo levantando una iglesia en un zoológico. Pues gloria a Dios. Hermanos, es muy importante entender eso. Porque ahora tenemos libertad, pero no sabemos lo que nos espera el día de mañana. Entonces, Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa. Pablo tenía una iglesia en una escuela, un auditorio grande. Pero como quiera salieron iglesias nuevas que se levantaron fuera de estos lugares. Todo está mandando saludos. Y después en general, él dice en versículo 20, y él dice también, os saludan todos los hermanos. Había muchos, ya no puedo nombrarlos todos. Pero sabían que él levantó la iglesia en Corinto. Él era el padre en la fe de la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo. Y sabían que él iba a ir. Pero también sabían que iba a escribir una carta. Manda saludos. Eran tantos hermanos, dijo, todos los hermanos. Si no, iba a llenar línea tras línea de nombres. Y puede ser que le dio miedo que iba a olvidar a algunos. Prefiere decir todos los hermanos. Y después en versículo 21 es interesante. Dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Si Pablo no podía casi ver. Aunque las cartas eran de Pablo, él tenía alguien que escribía para él. Pero en el fin, él escribía con su propia mano. Para que supieran que esa es mi firma, mis manos, que están escribiendo esa salutación. Él no quería hacerlo por medio del que escribía, él quería hacerlo. Vemos aquí las salutaciones, los saludos finales. Y él mismo dice aquí, yo Pablo escribo esta salutación de mi propia mano. Pero después vemos también una exhortación final, el fin de esta carta, de esta epístola. Y él dice aquí, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. En el fin del versículo 20. Él dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ahora, hermanos, yo sé que los de México que estudian, ustedes saben lo que dice la palabra ósculo, pero hay mitad de la congregación aquí, nacieron aquí o crecieron aquí y no tienen menor idea qué quiere decir ósculo. Tuve que buscar en el diccionario de España, y aquí está, palabra por palabra. La definición de ósculo es un beso de respeto o afecto. ¿Sabe? Muchos de nosotros, yo vengo de familia francesa y yo viví en Francia. Pero aún no viví en Francia. Cuando venían a visitarnos, siempre nos daba besos en la mejilla. Y eso es muy común aún todavía en Rusia, en Europa. Pero con el machismo aquí, ¿sabe? Con los hispanos, no hombre, y nadie va a hacer eso. No voy a dar un beso a mi hermano, ni quiero besos de ustedes, no se preocupen. Pero el hecho es, ¿ok? Pero ese es un ósculo santo, es un beso santo. Es decir, un beso de afección. A veces te besan en una mejilla y la otra mejilla, y así es. Porque todavía lo hacen en Rusia y en el este, en mucho de Europa, en el este de Europa y también en Occidente. Pero tenemos que entender aquí, hermanos, que eso es muy importante. El apóstol quería que el amor de ellos permaneciera firme y puro. Este tipo de amor y afecto fuera de la familia
no existía en Roma. Tanto que si usted comienza a leer libros históricos de la época de cuando la iglesia estaba creciendo en Roma, una de las cosas que acusaban a los cristianos de dos cosas, de ser caníbales, porque cuando tenían la Santa Cena, la mesa del Señor, la comunión, decían que están comiendo la carne, están bebiendo la sangre, y sabemos que es simbólico, pero lo acusaban de ser caníbales. Y segundo, lo acusaban de ser homosexuales, porque los hombres se abrazaban y se besaban. Pero ósculo es un beso puro, de afecto, es un beso santo. Ahora, le voy a decir, también encontramos, ahí está en sus notas, si no quiere buscar en la Biblia, en Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. Ahora, ¿por qué Pablo dijo eso? Que aquí dice, ¿verdad? Saludarlos unos a otros con ósculo santo, unos a otros con ósculo santo. Porque hermanos, Cristo dijo, en esto conoceréis que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. El mundo va a conocer que ustedes son cristianos y son mis discípulos si ustedes se aman uno al otro. Ahora le voy a decir una cosa que quiero que presta mucha atención. Mira cómo el diablo obra. Y se puede ver con esta pandemia. ¿Por qué? ¿Cuántos hermanos nos han dicho? Hermano, si tiene algo, déjalo ahí y yo abro la puerta y lo agarro. No me toques, por favor. No me puedes visitar. Oh, no me abraza, por favor. Olvida de un beso, ni un abrazo, ni eso. Ahora, ¿sabe cómo nos saludamos? Con puños. ¿Qué es eso? Hermano, suena bonito, pero ¿eso es bíblico? Hermano, no, hermanos. Yo lo hago por contentarles, pero mi deseo es de abrazarles. Y yo le voy a decir una cosa. Miren unas cosas que se está ahora echando a un lado de la Biblia en el nombre de seguridad. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos han dejado de congregarse? En todo el país, no malo en esta iglesia. La asistencia ha disminuido en todas las iglesias. Algunas todavía están cerradas, las que abrieron volvieron a cerrar. ¿Qué dice la Biblia? No dejando de congregarnos. Y dejan de congregarse en el nombre de la salud. Saludarlos solo con un beso, con un ósculo santo. Ok, no quiere besar, un abrazo. Oh, no se puede porque a veces el hermano trae el COVID, ¿qué sabe? Hermanos, antes del COVID había muchas cosas que traían los hermanos. Había otros COVID, había COVID-16, había COVID-19, siendo había COVID-13 y 12. Dicen 19 porque es el año que se descubrió, pero la verdad hay muchos COVID. Entonces, ¿sabe qué? En el nombre de la salud, jamás vamos a saludarnos. Vamos a abstenernos de saludarnos, no vamos a dar la mano, no vamos a abrazarnos, guardemos nuestra distancia y el diablo contentísimo. Y el Señor triste porque su iglesia está haciendo caso al mundo en vez de su palabra. Y eso es, hermanos. Ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo. Pero ¿sabe qué? Compruébame que estoy mal con la Biblia. Eso es todo lo que les pido. Si tú no estás de acuerdo conmigo porque te cae mal lo que digo, tu problema no es conmigo. Es con la palabra de Dios. Y les digo eso porque me da tristeza. ¿Cómo el mundo verá ese amor si no estamos juntos? Por miedo. Y les he dicho una vez y les vuelvo a decir otra vez. Olvida del virus. Porque un día habrá espada y cárcel por tu fe. Si tienes miedo de un virus, vas a tener más miedo de la espada y del gobierno cuando viene con sus amenazas. Dice, eso no puede pasar. ¿O no? No te jactes de día de mañana, porque tú no sabes lo que traerá el día en sí. Y eso es para una persona y es para un país. Hermanos,
20 años para atrás, nunca sucedería que la gente permitiría que el gobierno lo arrestan y dice quédate en tu casa. Y no puedes salir a menos que para hacer una compra. Nunca eso pasaría en este país. Mas la gente ya está más programada y más preparada. ¿Por qué? Porque piensan más en su piel, en su cuerpo, que en su espíritu. Y obedecen a los hombres antes que obedecer a Dios. Triste. Y eso es lo que está pasando. Por eso digo, lee la Biblia. ¿Cómo vamos a saludarnos con un abrazo? A veces yo me detengo porque yo sé que algunos de ustedes, por respeto, yo no lo hago. Pero cualquiera de ustedes, a menos que ustedes saben que están enfermos, es diferente. Pero si tú estás achú, y con mocos por toda parte, pues no saluda a nadie. ¿Se entiende eso? Pero cualquier uno de ustedes que me quieren saludar, yo estoy bien. Yo estoy bien. Gente pasa por el bautismo, ni pueden pasar para saludarlo. Oh, no hay que mantener la distancia. Y fijan bien. ¿Cuántos se están enfermando que tanto se cuidaron? Yo digo, en los estados donde están encerrados, están enfermando más que otros estados que no están encerrados. Hay que leer la Biblia, hermano. Confía en tu Dios. No digo que lo tientas y vas a visitar a alguien que está enfermo y nada más para mostrar que tú tienes fe. No, esa es tontería. Pero estoy hablando, vive tu vida normalmente. Si tú sientes que quieres abrazar a un hermano, hazlo. El Espíritu Santo te ha tocado para abrazar a esa persona. ¿Por qué te detienes? Por la distancia social. No, la mejor distancia social es cuando se abrazan en Cristo, hermanos. Yo sé que eso no es popular. Algunos de ustedes no están de acuerdo conmigo. Pero yo los amo como quiera. Yo los amo como quiera. ¿Okay? Y vemos también el que no, después él dice aquí, en esto, ahí dice, en 13:35, eso fue en el aposento alto, antes que fue entregado por Judas. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. No hay otra manera. ¿Cómo vas a demostrar tu amor para con tus hermanos encerrado en tu casa? ¿Cómo? ¿Cómo el mundo se da? Por eso dice la Biblia también, no debemos dejar de congregarnos, sino de estimularnos los unos a los otros a las buenas obras. Más cuando ve que aquel día se acerca, Cristo viene. Entonces el mundo mira, pero si estamos todos divididos, encerrados, ¿cómo el mundo verá? ¿Cómo? Después vemos también la advertencia final. Una advertencia final del versículo 22. Él dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y después dice, el Señor viene, quiere decir, Maranata. El Señor viene. Pero vemos entonces aquí primero, el apóstol termina su carta con esta advertencia. Ahora, ¿qué quiere decir anatema? Anatema quiere decir separado de Cristo. Quiere decir maldito. Literalmente, es una persona maldita, una persona anatema. Ningún maldito va con el Señor. Hay un lugar preparado para todos los malditos. Y maldito, dice, ¿quién es un maldito? Cualquier persona que está separada de Cristo, que no tiene a Cristo. El mundo fue maldecido. El mundo está bajo maldición. La única manera de salir de fuera de esa maldición es para entrar en Cristo. Así como el mundo estaba maldecido y iba a ser juzgado, los únicos que serían salvos, los que entraron en el arca con Noé. Todo el mundo fue maldito y sufrió la condenación. Bueno, ahora en vez de agua va a haber fuego. Pero si uno muere sin Cristo, le espera el infierno. Y después del infierno será lanzado al lago de fuego. Vemos entonces, el que no ama al Señor Jesús es maldito. Es muy importante aquí aclarar una palabra. No dice el que no cree. Hay muchos que creen, pero no aman al Señor. Los demonios creen y temblan, pero no aman y son malditos. Hay muchos borrachos que creen en Jesús. Yo creo que si usted pregunta, hay carteles y setas que creen en Jesús.
En las iglesias hay muchos que creen. ¿Para qué vas a la iglesia si no creen en Jesús? Pero creer en Jesús y amarle son dos cosas distintas. Y lo que está diciendo la Biblia aquí, y preste mucha atención a lo que está diciendo, porque tu eternidad depende sobre tu comprensión de lo que está diciendo Pablo. Que si tú no amas al Señor, tú vas al infierno. ¿Eso qué quiere decir? Pero yo pensaba más era creer. No. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y Cristo es Dios. Si tú no amas a Cristo, pues aquí dice, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Es una palabra muy fuerte. El problema es que muchos no conocen la Biblia, no tienen idea de la potencia de esa declaración. Está diciendo Pablo, aunque tú vas a la iglesia y tú puedes depositar mucho dinero y tú puedes servir y enseñar en el culto infantil y tú puedes cantar alabanza y tú puedes predicar el evangelio, pero si tú no amas al Señor, maldito eres. Son palabras fuertes. Casi no se oye eso hoy en día, yo sé, porque no es popular. No es políticamente correcto decir eso. Contar que yo creo, ese es suficiente. De veras, ¿qué dice aquí? Muchos quisieran borrarlo, pero es la palabra de Dios, no se puede. Y tú puedes romper la página de esta Biblia, pero la palabra sigue siendo la palabra. Y Dios dice, si tú no me ames a mí, maldito eres. Eso es anatema. Y entonces Pablo está aquí terminando la carta porque él tenía dudas, ¿sabe? Yo puedo adelantarme porque vamos a predicar, en unos 2 o 3 domingos voy a empezar con 2 de Corintios, pero quiero que miren el capítulo 13 de 2 de Corintios. Después que escribe esas cartas, Pablo comienza a tener dudas si son salvos. Y él dice en capítulo 13, él dice versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínanse, ¿están en la fe o no? Dice, probaos, que pruébanse a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Está diciendo un reprobado. Es uno que ya está más allá de toda sensibilidad, ya no siente nada. Él cree lo que cree, no le importa lo que dice la gente, yo soy salvo, aunque no, eso es un reprobado. Pero Pablo dice, no pase por alto tu salvación. No la tomes a la ligera, más vale, pruébate si tú eres salvo. ¿Amas a Cristo? ¿De veras lo amas? ¿O no más viene aquí a calentar una banca los domingos, escuchar un sermón y vámonos? ¿Amas a Cristo o no? Esa es la clave. Si tú no amas al Señor, tú no eres salvo. ¿Qué lugar tiene el Señor Jesús en tu vida? Hay mucha gente que cree, pero no todos aman al Señor. Ahora, no quiere decir que todos amamos iguales, crecemos en amar, en el amor. Un bebito no puede amar a su mamá como un niño de 5 años. Y tal vez un niño de 5 no puede amar como un hijo ya de 15. Uno va madurando en ese amor. Pero tiene que haber un amor por el Señor en tu vida. Y si tú no lo amas, es porque no eres salvo. No te engañes. Tú me puedes engañar a mí. Yo puedo hablar muy bonito de usted. Y llego al cielo y ahí no estás. Ahí no vas a estar. Asegúrate que eres salvo. ¿Cómo puedo saber? Bueno, ¿tienes tu amor? ¿Amas a Cristo o no? Muy sencillo. ¿Lo amas o no? Ay, hermano, yo no sé. ¿No lo amas entonces? ¿Cómo que tú no sabes? ¿Quiere decir que un novio no sabe si ama a su novia o no? ¿Quiere decir que una madre no sabe si ella ama a su hija o no? ¿Cómo que tú no sabes si tú amas a Cristo? No te engañes, vas para el infierno porque no lo amas.
Es imposible no amar al Señor y no saberlo. ¿Cómo que no sabes? No te hagas. Porque tu engaño te vas a engañar a ti mismo. Tu corazón te quiere engañar y mandarte para el infierno. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y más que todas las cosas también es engañoso. Dice, perverso es el corazón engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor. Pero Él en su misericordia te ha dado el Espíritu Santo para hacerte ver. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú sabes que tú lo amas. Muchos dicen, eso es muy incómodo escuchar. Oh sí, yo sé que es incómodo. Pero será más incómodo si estás delante de Él y nunca lo amaste. Es mejor ahora tener tu encuentro con Él. O puede ser que lo amas, pero tal vez este amor se ha enfriado. Y Él te va a disciplinar, Él te ama, Él te está esperando. Es un amor increíble, el amor de Dios. Pero si tú nunca lo has amado, no te engañes. Entonces, después Él dice algo más. Y Él dice, la venida del Señor. Él dice aquí en el versículo 20, el Señor viene, que se Maranata. El Señor viene. ¿Qué está diciendo Él? Wow. Dice, prepárense. Porque si Él viene y tú no lo amas, ya es muy tarde. Entonces Él dice, aquí después que Él dice a los que no aman al Señor, anatema. Dice, Cristo viene. Por eso está diciendo lo que dijo. Y muchos creen que Cristo no va a venir. Hay años que está diciendo, ok. O déjame decirle algo. Si Él no viene en tu vida, tú irás a Él. ¿Estás preparado? Cristo viene. Tú no vas a evitar ese encuentro con Cristo Jesús. O lo vas a conocer como tu Salvador o como tu juez. Pero conocerle vas a conocer. Lo vas a ver. Eso es inevitable. ¿Quién conoces tú que ha evitado la muerte? Nadie. Nadie. ¿Sabe? La Biblia dice, está establecido por el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, la venida del Señor es un hecho. Y es lo que estaba diciendo él aquí. Cristo viene, el Señor viene. Ahora, mira conmigo en Judas, el penúltimo libro antes de Apocalipsis de la Biblia. Es el epístola de Judas, pero el buen Judas, no el malo. Había dos Judas. Y es una epístola pequeña, más tenía un capítulo. Pero mira versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc. Enoc era en el tiempo antes de Noé. Dice séptimo desde Adán. Noé era el décimo. Para que vean. ¿Ok? Lo vemos aquí. Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ahora, Enoc vivió antes del diluvio, pero cuando él vio el Señor, lo vio el Señor en su venida. Y habló con el pasado. Y vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ahora mire, cuando Cristo viene, ¿qué va a hacer Él? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y muchos de esos van a la iglesia. Muchos de esos van a la iglesia. Son gente impía, que viven según sus deseos impíos. Y hablan y no aman al Señor. Y por eso el Señor va a juzgar. Entonces es muy importante, hermanos, tomar en cuenta eso. Y Pablo está terminando su carta diciéndole, hey, más vale que aman al Señor porque Él viene. Y Él viene para los que le aman. No aman a los que le han clamado. Clamar es una cosa, amar es otra. ¿Saben? Después vemos la bendición final.
el apóstol realmente amó a los creyentes en Corinto y deseó para ellos que la gracia de Dios siempre los acompañara. Mira lo que dice aquí, versículo 23. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Él los amó, los amaba mucho, los quería mucho y deseaba que la gracia del Señor estuviera siempre con ellos. Sí, él no pasó por alto. Eso es como una benedicción, es una bendición, una oración de despedida, de bendición. Ahora, ¿recuerda cómo comenzó esa epístola? Con la crucifixión de Cristo. Quiero que ustedes observen en capítulo 1, ya hace un año que estudiamos eso, pero en capítulo 1, recuerda hermanos, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Ok? Versículo 17, ¿qué dijo él? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Él habló de la cruz. Y después sigo diciendo que la cruz era un impedimento, un tropiezo, porque los griegos pensaban que eso era locura. Y los judíos miraban, buscaban un Mesías victorioso y la cruz no era según el parecer de ellos. Entonces, usted mira versículos 22 y 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahí está. Y después terminamos el libro con la resurrección. El capítulo más largo, grande en la epístola, habla de la resurrección de Cristo y de los muertos, en capítulo 15. Y ahora está terminando diciendo Cristo viene. El Cristo que fue crucificado en capítulo 1, que resucitó en capítulo 15, viene en capítulo 16. Y en el medio del 2 al 14 es como vivir una vida con el Cristo resucitado. Ahora termina con eso. Cristo viene. Deseo la gracia de Dios por ustedes. Deseo mi amor por ustedes, dice Pablo. Porque yo sé que Cristo viene. Y él lo que deseaba más que todo es que ellos estuvieran preparados para la venida de Cristo. Y sabe que hermanos, yo siempre lo he dicho, yo sé que a veces sueno como un disco rayado, pero uno de mis tareas, mi función principal como pastor es prepararles para la muerte, porque es lo más seguro. Pero también prepararles para su encuentro con el Señor. Y a veces suena duro como hablo, yo sé. Pero vamos a ser francos, aquí hay gente muy dura de cabeza y de duro de corazones también. Y a veces el Señor tiene que tocar los conchudos de una manera muy difícil. Y su palabra es viva y eficaz y penetra a los corazones. Pero no podemos estar dando la vuelta, hay que decir las cosas como es. Y no nada más yo, usted lee la Biblia, los profetas, Jesucristo, el apóstol Pablo, Santiago, Dios mismo siempre habla directo para que nadie tenga excusas y pretextos en aquel día. Es que yo no entendí. Tú entiendes, no te hagas. ¿Estás listo para su venida? Porque si tú no estás listo para la venida de Cristo, tampoco estás listo para morir. Los dos van juntos. Porque uno o el otro va a suceder en tu vida. Vas a morir o Cristo viene. No va, es inevitable. Entonces mi pregunta es, ¿estás preparado? Déjame terminar aquí con la conclusión. Primero hemos visto que hay diferentes maneras en que una iglesia puede congregarse, dependiendo de las circunstancias.
Hay países que tienen que reunir en las casas. A veces por la persecución, a veces por el precio. Hermanos, yo le voy a decir, una iglesia, por ejemplo, en Francia, en París, no puede tener un santuario. Tiene que reunir en las casas o apartamentos. A menos que alguien, un miembro, tiene un restaurante que lo puede prestar los domingos. ¿Por qué? Porque nada más para rentar un apartamento en París, tú tienes que poner un enganche de 50, 100 mil dólares. Para poder rentar, no comprar. Porque allá los lease, los contratos son por 20 años. Entonces, si tú quieres rentar una casa, el que está rentando dice, me queda 15 años, si quiere comprar mi contrato, darme 50 mil dólares y tú sigues pagando la renta por 15 años. Dice, ¿por qué es así? Porque hay escasez de lugar. Tú vas a Hong Kong. Yo fui a una iglesia ahí. Ahí están pagando más de 100 mil dólares de renta por mes por rentar el lugar. Imagina si no diezmaran. 100 mil dólares por mes. Porque Hong Kong es una ciudad muy apretada. No se entiende cuando hay iglesias en las casas, en lugares así. Se entiende. Pero gloria a Dios, no estamos en situaciones así. Y Dios nos ha dado un lugar. Y lo triste es, a veces la gente hace la lucha con el metro, con el bus para ir a la iglesia. Y aquí tan cómodo y no van. Qué triste. Pero no le hace. Si la iglesia se reúne en una bodega, un restaurante, o un santuario como este, o en una casa, está bien. No es pecado. El Señor es glorificado como quiera, donde hay 2 o 3. Y no estoy jugando. Hay lugares donde, hermanos, ¿sabe qué? Ayer yo vi en un video con mi esposa, un ruso, un pastor, con su pico de hielo y su pala. Fueron al río y él quebrando el hielo y después con la pala sacando el hielo, agua congelada para bautizar el pobre que iba a ser bautizado. Pero él no se consideró pobre, consideró privilegiado. Pero acuérdate, el pastor siempre se mojó con todos los bautizados. Entonces el pastor también tuvo que meterse. Y se bautizó en agua congelada. Tenía que quebrar el hielo para meterse. Se ve el bautismo, es el ruso. Y apenas cuando salieron lo cubrieron con un abrigo. Pero el hecho es, no les importó, el agua está muy fría. ¿Usted cree que pensar, me va a dar una gripa el agua fría? No, se bautizaron como quiera. ¿Y qué del virus? Se bautizaron como quiera. ¿No ven ustedes? Y ahora tal vez hay lugares donde tienen que reunirse debajo de un árbol. Dios es bendecido. Lo importante es que nos reunimos. Dios nos ha bendecido con este lugar. Tenemos aire acondicionado, tenemos calefacción, tenemos espacios, salones. Estamos bien. Y debemos de aprovechar lo que Dios nos ha dado. Porque un día tal vez no lo vamos a tener. Y vemos también que los creyentes genuinos demostrarán amor genuino. ¿Sabe? Los creyentes genuinos, si tú eres un creyente en el Señor Jesucristo verdadero, tú tendrás ese amor verdadero. Nadie tiene que fabricarlo, tú no tienes que fabricarlo ni imaginarlo. Viene cuando Cristo entra en tu corazón. Tú amas a Cristo y tú amas a tus hermanos. No hay excepciones. ¿Sabe lo que dice Juan en su epístola? Primera de Juan. Es lo que él dice. Primera de Juan, capítulo 4. Mira lo que dice en 2 lugares en esa epístola. Primero, capítulo 4, versículos 7 y 8. Y es muy definido, hermanos. No hay como gris. ¿Es blanco o negro? Usted mira lo que dice. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué más quieres? Si tú no amas, tú no eres nacido de nuevo. Dios es amor. ¿Cómo tú dices que tú conoces a Dios y no amas? Es una contradicción. Y pues vamos a versículos también 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios,
y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Okay, pues dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. No estoy diciendo sopórtalo nada más. No me cae bien. No. Un amor genuino. Hermanos, yo siento este amor en esa congregación. Yo siento que la mayoría aquí aman y conocen aquí. Yo siento este amor. Y yo también los amo mucho. Pero algunos de ustedes deben de dudar si aman y si son salvos. Con razón debe de. Después, el que sigue. Mi conclusión es, el que no ama a Cristo no es salvo. ¿Cómo tú puedes ser salvo y ser anatema a la vez? No puedes. El que no amara al Señor, anatema. Es decir, es maldito. ¿Y cómo tú puedes ser maldito y salvo a la vez? No puedes. Es como estar muerto y vivo a la vez. No se puede. Mojado y seco a la vez. No puedes. O eres o no eres. Y por último, Cristo vendrá y debemos estar listos. Cada uno aquí es su deber de estar listo. Cristo viene. Y si tú no estás listo, pues mejor que te pongas listo. Porque tú no sabes cuánto tiempo tienes. Cristo puede venir antes que se acabe este día. Puede venir mientras tú estás durmiendo en la noche. Y tú te levantas y tu cónyuge ya no está, o toda tu familia no está, y tú te vas a encontrar solo. O tú puedes morir en un ataque de corazón, o un accidente, algo pasa. ¿Estás listo? Y si no estás listo, pues le conviene estar listo. Yo no puedo ponerme listo para ti, ni tú para mí. Es algo personal. Piénsalo, por favor. Yo le ruego, piénsalo. Pero no piensa mucho, porque el tiempo vuela. Yo no quiero que tú mueres pensando toda la vida. Hay un tiempo que llega, tiempo de actuar para entregar tu vida a Cristo. Que Él sea tu primer amor. Hermanos, eso fue las salutaciones finales de Pablo, pero hay mucho que uno encuentra allí, ¿verdad? Pablo, como quiera, siempre buscaba la manera de darnos instrucciones y advertencias. Porque Pablo, algo que él dijo, hermanos, no hay que buscarlo, pero Pablo dijo a los ancianos, a los pastores de Éfeso, donde él estuvo 3 años, y muchos vinieron a verlo en su despedida. Que Dios protesto hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque siempre predicó todo el consejo de la palabra de Dios. Él nunca buscó la popularidad. Él buscó el bien de sus oyentes. Y hermanos, el Señor busca el bien de cada uno aquí. Yo busco el bien de cada uno aquí. Yo no quiero ganar un concurso de popularidad. Lo que yo quiero es ganar almas para Cristo. Y si tú no conoces a Cristo, sería un buen tiempo ahora para entregarse a Él. Vamos a poner de pie y vamos a orar. Señor nuestro, gracias por este día. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Gracias por tu amor. Y también, Señor, gracias por la solemnidad de tu palabra. Porque tu palabra es solemne. Es hermosa, es linda, es dulce, es rica. Pero también es muy solemne, es seria, es grave. Y Señor nuestro, te pedimos. Si alguien aquí en este lugar no te conoce, o si alguien que está mirando por internet no te conoce, qué mejor tiempo que hoy. Hoy es el día de la salvación. Nunca es mañana. Y Señor, gracias, porque sabemos que tú estás con nosotros. Y te damos las gracias, Señor. Y si alguien aquí no te conoce, toque su corazón. Y a los que te amamos, gracias por este amor que tú nos has dado. Queremos amarte más, Señor. Aumenta nuestro amor para contigo. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.